Bueno, muy bien. Vamos a seguir con configuración interna de tronco ahora. Parece difícil, pero vamos a ver un método fácil para aprender todo lo que tenemos que saber sobre el tronco, que es un lugar complejo porque hay núcleos de pares craneales y vías largas que van, vienen y se cruzan, pero les voy a dar un sistema para que lo aprendan fácilmente. Bien, ¿recuerdan cuando veíamos médula? Que decíamos que estaba formado a partir de un tubo, que era el tubo neural, que estaba dividido en que se llamaban somitas. Y tenía una cavidad central, ¿sí? Que era el conducto del tubo neural. Bien, a cada somita corresponde un segmento de piel, un segmento de músculo y de hueso, o sea, un dermatoma, un miotoma y un esclerotoma. Y del embrión inicial, que tiene esta forma así de gusanito, cuando luego le salen los brazos y las piernas, el nervio espinal persigue su somita original, ¿sí? O sea que va creciendo desde donde estaba hacia donde va a ser su destino final. Bien, en la médula lo vimos y es fácil de entender. ¿Qué pasa con los somitas craneales? Bueno, algunos se modifican o desaparecen y la función de los somitas craneales en regresión es reemplazada por los arcos branquiales. Entonces, vamos a tener algunos pares craneales que son derivados de somitas, que son, fíjense, 3, 4, 6 y 12. Para recordar la regla mnemotécnica es que son todos divisores de 12. Otros pares craneales derivan de los arcos branquiales, son todos los que no son divisores de 12. Y que no son tampoco sentidos especiales, como por ejemplo el olfato, la vista, el 1 y el 2, eso lo sacamos porque ni siquiera llegan al tronco, y el 8, que es un sentido especial. Bien. Entonces vamos a hacer un corte genérico de tronco. Decíamos que estaba originado a partir de un tubo que tenía un conducto central, ¿sí? Supongamos que esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Bien. Y lo vamos a dividir en tres, ¿sí? Una parte posterior, que se llama techo, una base y una calota central. Bien, entonces, tronco con pie, calota y techo. Vamos a ver cómo ubicamos los núcleos, ¿sí? Que son los que dan el signo de nivel cuando hay una lesión de tronco. Bueno, hacia la línea media vamos a ubicar todos los que derivan de somitas, ¿sí? 3, 4, 6 y 12, divisores de 12. Y hacia el costado, todos los que derivan de los arcos branquiales. Miren que hasta ahora estoy haciendo un genérico, pero uno se aprende esto y después ya es más fácil armar. Por otro lado, en el tronco tenemos fibras que suben y bajan, ¿sí? Que son de proyección. Bueno, en el pie van a pasar las vías motoras, la vía piramidal, córtico-nuclear y córtico-espinal. Hacia atrás, dorso lateral, todas las fibras que van al cerebelo, las espinas cerebelosas y demás. Y en la calota, los lemniscos, o sea, las vías sensitivas. ¿Sí? Los lemniscos vieron que es como una gran autopista que se toman varias vías sensitivas para subir hacia el tálamo. Bien, entre la calota y el pie hay siempre un núcleo motor accesorio, como por ejemplo la oliva, el núcleo rojo, etc. Ahora vamos a ir viendo. Y en el medio de todo eso hay formación reticular. Miren qué fácil, aprendimos eso y ya sabemos la base de cualquier corte de tronco. Vamos a ir un poco más en detalle. Acá, por ejemplo, les muestro unas tractografías donde se ve cortecitos de tronco, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, bueno, médula. Y fíjense cómo la vía piramidal siempre pasa por el pie, ¿sí? Que es lo que estábamos mirando antes. Bien, ahora ya sabemos el genérico de tronco, tenemos que empezar a individualizar cada segmento. Habíamos hablado de los pares craneales que daban el signo de nivel. Bueno, en el mesencéfalo tenemos dos, ¿sí? El tercero y el cuarto. El tercero a la altura del tubérculo cuadrigémino superior y el cuarto del tubérculo cuadrigémino inferior. Los dos son somíticos, así que van cerca de la línea media, más precisamente en la sustancia gris periacueductal. Bueno, en la protuberancia tenemos un somítico
que es el 6, y branquiales, ¿sí? Sexto par, 7, y núcleo motor del quinto, que es para la masticación y los músculos de la masticación. El quinto par tiene un núcleo sensitivo también súper largo que se extiende a lo largo de todo el tronco, que no nos sirve para localizar nada porque justamente está en los 3 niveles del tronco, pero a la hora de pensar dónde está el núcleo sensitivo del trigémino, bueno, piense que es un par craneal branquial, entonces hay que pensarlo en la calota pero hacia el costadito. Bueno, entonces 6, 7, ¿sí? Y quinto par, ¿está bien? Quinto motor y quinto sensitivo, todo esto. En la unión bulbo-protuberancial, miren qué pasó ahí, apareció uno de otro color. Era uno de estos pares especiales que habíamos dicho, que lo íbamos a dejar aparte. Bueno, justamente es el octavo par que está en la unión bulbo-protuberancial. Y por último, en el bulbo tenemos el último somítico que nos queda, que es el 12, ¿sí? Y todos los otros, 9, 10 y 11, que son derivados de arcos branquiales. Bien, a ver, 9, 10 y 11. En cuanto a los núcleos motores accesorios, bueno, en cada lugar tenemos alguno en particular. En el mesencéfalo tenemos un núcleo rojo, sale violeta por alguna razón, pero rojo, y la sustancia nigra. El núcleo rojo está solamente a la altura del tubérculo cuadrigémino superior, en cambio la sustancia negra está en todo el mesencéfalo. Bueno, en la protuberancia tenemos unos núcleos muy chiquititos, que se llaman núcleos propios de la protuberancia. Si recuerdan, de la vía córtico-espinal, cuando pasa a través de estos núcleos es como que se disgrega un poco sin hacer sinapsis en ninguno de ellos y después sigue su camino. Bueno, estos núcleos propios son núcleos motores accesorios. Y por último, en el bulbo, la oliva inferior, con esa formita característica. Bien, ¿qué pasa con el techo, con los núcleos del techo? Bueno, en el mesencéfalo forma la lámina cuadrigémina. En el bulbo y la protuberancia es como que el techo se hubiera estirado todo para atrás para formar el cerebelo, ¿sí? Y nos quedó la cavidad. ¿Se acuerdan que entre la calota y el techo había una cavidad? En el mesencéfalo es fácil, es del acueducto. La cavidad del bulbo y de la protuberancia es el cuarto ventrículo y entonces el techo corresponde a los velos medulares y los núcleos cerebelosos profundos. ¿Se entiende? Esto parece medio caprichoso, lo que les cuento, un cuentito, pero en realidad tiene que ver con el origen embriológico del tronco. Todo está organizado en columnitas somíticas y branquiales y entonces, bueno, si uno se lo aprende de esta manera es más fácil después razonar qué hay de cada nivel y bueno, hacer algún corte en el que uno lo necesite. Por ejemplo, vamos a ver un corte de bulbo a nivel de la oliva, ¿sí? Estos dibujitos están al revés de lo que estuvimos viendo, posterior y anterior. Bien, miren, acá tienen un preparado, ¿sí? Visto en el microscopio, un corte de bulbo. Hacia anterior tienen las pirámides, acá están graficadas, ¿sí? La vía motora. Entonces, pie, calota, el techo se fue allá a formar el cerebelo, ¿sí? Esto que vemos acá es el piso del cuarto ventrículo, la parte vulvar. Entonces, bueno, en el pie la vía piramidal. Entre el pie y la calota, el núcleo motor accesorio, que se nota genial, que es la oliva, ¿sí? En la calota también tenemos los lemniscos, ¿sí? Lemniscos mediales, la vía sensitiva. Bueno, y núcleos de pares teníamos uno solo somítico, que es el 12, que está bien adentro, ¿sí? Que se forma el ala del hipogloso o el ala blanca interna, como ustedes quieran decirlo. Y luego 10 y 11 y 9 que están por fuera, ¿sí? 9, 10. Hacia la parte dorso-lateral van a estar las fibras que se van a formar el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Y después no se olviden de dibujar en todo el tronco, de pensar que está el núcleo sensitivo del trigémino. En este caso, la parte vulvar del núcleo sensitivo del trigémino. Bueno, bastante fácil, ¿sí? Cuando uno se aprende la cosa básica que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores, después le puede ir poniendo algunos detalles, como por ejemplo, que el 9 y el 10 forman un núcleo que se llama núcleo ambiguo, ¿sí? O que la formación reticular a nivel vulvar
tiene que ver con el control respiratorio y circulatorio. ¿Sí? Pero ya aprendimos la base, así que estos son detalles que lo vamos poniendo. Bien, hagamos un corte entonces ahora de protuberancia, ¿sí? Acá ven las protuberancias con su formita típica, el cuarto ventrículo y los núcleos cerebelosos profundos ahí que corresponden al techo. Tienen el pedúnculo cerebeloso medio y veamos entonces por adelante la vía piramidal, los núcleos motores accesorios, esto está marcado con un numerito de 19, ¿sí? Núcleos motores accesorios, que son los núcleos propios de la protuberancia. Núcleos de pares que habían acá, teníamos el sexto par, ¿sí? Ahí lo tienen, sexto par. Bien, hacia afuera teníamos el facial y el trigémino. Bueno, otra monería para aprenderse acá, que es que el facial, antes de salir, le hace una vueltita al núcleo del sexto par. Se llama rodilla del facial y es lo que nosotros veíamos en el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Como una eminencia. Bien, el núcleo sensitivo del trigémino, que siempre lo dibujamos acá, y en este caso también tenemos que poner el núcleo motor del trigémino. Hacia el dorso lateral, entonces todo lo que se va a los pedúnculos cerebelosos, y en el medio seguimos teniendo lemnisco sensitivo. Bien. Ahora que vimos entonces configuración interna de bulbo y protuberancia, nos queda más fácil entender esto, ¿sí? Como por ejemplo el trígono del hipogloso, porque está en el medio, porque el hipogloso está ahí, ¿sí? ¿Por qué la rodilla del facial? Esto, ¿sí? Está muy cerquita de la línea media, porque acá está el sexto y el facial le está pegando la vuelta, ¿está bien? Bueno, como tenían el hipogloso acá y lo que había hacia afuera era el triángulo del vago, ¿ven? Triángulo del vago ahí. Bien, muy bien. Bueno, un corte de mesencéfalo, en realidad de la unión ponto-mesencefálica, ¿sí? Para mostrar los pedúnculos cerebelosos, como habíamos dicho, se está terminando el cuarto ventrículo. Todavía tiene mezclas de protuberancia con mesencéfalo, ¿sí? Lo que tiene de distinto acá, aparte tiene los núcleos pontinos y demás, es esto, ¿sí? Que es la decusación del pedúnculo cerebeloso superior, que lo van a ver en la línea media. Y como estamos a la altura del tubérculo cuadrigémino inferior, empieza a aparecer nuestro núcleo somítico cerca del acueducto, que es el cuarto par, el patético. Bueno, y un cortecito más típico de mesencéfalo a la altura del tubérculo cuadrigémino superior, hacia adelante los pedúnculos cerebrales con la vía motora. Esto que viene acá es la sustancia nigra, núcleo motor accesorio. Y el núcleo rojo. Bien. Tenemos solamente el núcleo del tercer par acá, la sustancia gris que rodea el acueducto, y las fibras que se van a ir para el cerebelo dorsolateral. Nada más, lo sensitivo que nos quedó acá, acuérdense siempre el trigémino, acá también hay un núcleo sensitivo del trigémino, y ya está, miren qué fácil, ya lo entendimos todo. Ahora entonces, como les decía, podemos poner algunos detalles en cada región. Como por ejemplo, habíamos contado que el núcleo del sexto par estaba en la protuberancia, el núcleo del tercero estaba en el mesencéfalo, allá arriba de todo, el tubérculo cuadrigémino superior. Bueno, para uno hacer la mirada lateral, ¿sí? Mirar por ejemplo para ese lado, necesito mover el recto lateral de este lado, que está inervado por el sexto, y el recto medial de este lado, que está inervado por el tercero. Entonces, para poder comunicar eso, necesito una vía que se llama fascículo longitudinal medial. ¿Ven? Eso une el sexto de un lado con el tercero del otro. El núcleo del sexto a su vez recibe algunas conexiones de un nuclecito que se llama de la mirada lateral, que para eso es. Tiene, como ven, conexiones con el laberinto, conexiones que vienen del cerebro, bueno, no importa. Ahora lo que nos tenemos que aprender es este fascículo. Como va a unir los núcleos de los dos pares que están en la línea media, por supuesto va a pasar por la calota de la protuberancia y la calota del mesencéfalo. A ver si se hace clic este muchacho. Bueno, era una oftalmoplejía internuclear, se las mostraría, pero no llega. ¿Sí? Ahí se ve que puede mirar para un costado y cuando quiere mirar para el otro costado, el ojo
que está afectado no llega, llega uno solo, porque no tiene esta conexión. Bueno, otra cosa para saberse con respecto a la formación reticular, habíamos dicho que la del bulbo tiene que ver con lo cardiorrespiratorio. Lo que está en la parte superior de la protuberancia, el mesencéfalo y el diencéfalo, forma parte de un sistema que se llama activador ascendente. Acá está en inglés, en castellano le decimos SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Y es un sistema que tiene conexiones difusas, ven, con toda la corteza cerebral. Entonces tiene que ver con el despertar, la vigilia, ¿sí? Y el sueño también. Entonces, lesiones en esta zona producen deterioro del estado de conciencia, que pueden ir desde confusión, estupor a coma. Bueno, vamos a ver cómo es la de estas lesiones de tronco. Tienen una clínica bastante particular, que es que tienen un par craneal de un lado, del lado de la lesión, y síntomas de vía larga, o sea, sensitiva o motora del lado contralateral. Esos se llaman síndromes alternos. Tienen nombre propio, pero no importa. Uno los puede razonar desde la anatomía. La otra cosa que pueden tener son coma y otras alteraciones de la conciencia, porque lo que habíamos hablado del sistema activador reticular ascendente, el SARA, de la parte pontomesencefálica para arriba. También pueden tener trastornos cardiorrespiratorios, lo que vimos en el bulbo, vómitos también. Y bueno, por último, muerte cerebral. Cuando el bulbo no funciona y no es capaz de mantener la vida, ¿sí? Se habla de muerte cerebral. Para eso hay toda una serie de pruebas que se hacen para diagnosticarlo. Algunas cosas de síndromes alternos podemos saber con lo que estuvimos viendo de anatomía. Hay algunas otras cosas que tienen que ver, lo vamos a ver más adelante, con la función del sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático, que modifica el tamaño de las pupilas, ¿sí? Entonces hay veces que tenés, por ejemplo, pupilas puntiformes cuando hay lesiones de protuberancia porque no tenés parasimpático, entonces predomina, no tenés sistema nervioso simpático, perdón, entonces predomina todo el sistema parasimpático que contrae la pupila, así como puntitos, puntiformes, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante. Como les contaba, hay toda una serie de pruebas que uno puede hacer para evaluar los distintos pares craneales, ¿sí? Por ejemplo, hacer un reflejo corneano, o sea, meter algún estímulo en la córnea o en las pestañas y ver si el paciente cierra los ojos o no. Y eso evalúa el quinto par y el séptimo par, y entonces ahí estás evaluando ya dos partes del tronco, ¿sí? También podés hacer la reactividad pupilar para ver el tercer par, por ejemplo, si se contraen o no las pupilas. Y luego unas pruebas que son bastante importantes que se llaman óculo-vestibulares y óculo-cefálicas, ¿sí? Como vimos, el núcleo del octavo par que estaba en la unión bulbo-protuberancial, si no funciona, eso es bastante sugestivo de muerte cerebral, ¿sí? Hay unas pruebas que se hacen con agua y moviendo la cabeza que detectan que no está funcionando la unión bulbo-protuberancial. Después hay otras pruebas como por ejemplo el test de apnea, ¿sí? Creo que es este, que le sacan el respirador un ratito y se fijan si puede respirar por sí mismo, poniéndole un máximo de dióxido de carbono. Y bueno, está todo estandarizado como tiene que ser. Bueno, espero que les haya servido. Acá les dejo mi mail, igual tienen todos mi mail para consultarme y nos vemos en la próxima.